despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. La resiliencia se refiere a la capacidad que tienen algunas personas para sobreponerse a los periodos de dolor emocional o también de levantarse aún cuando pasan situaciones adversas. Cuando una persona, o también puede pasar con un grupo de personas, es capaz de hacerlo, se dice que entonces esa persona o ese grupo tiene una resiliencia adecuada. ¿Qué quiere decir? Puede sobreponerse a los contratiempos o incluso puede salir fortalecido de los momentos difíciles. La capacidad de resistencia o de resiliencia se prueba en situaciones de fuerte y sobre todo cuando uno está expuesto a muchísimo estrés. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido de manera inesperada, o por ejemplo cuando hemos experimentado maltrato, abuso psíquico, físico, de cualquier tipo, una enfermedad temporal que nos afecta, el abandono, el fracaso, las catástrofes. ¿Cuántos países han sido resilientes para levantarse de catástrofes naturales? Y obviamente personas que se han levantado aún cuando han experimentado pobreza extrema. Se habla, por ejemplo, estudios dicen que hay niños que tienen una enorme capacidad de resiliencia al maltrato, y a veces hay otros niños, por el contrario, que fácilmente son afectados por el maltrato. Algunos de ellos entonces pueden experimentar retraimiento o, por el contrario, una excesiva agresividad. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos experimentaron lo tienen que proyectar. Estamos hablando de la resiliencia hoy en Despertando con Dios, y te quiero decir que tú tienes un llamado a ser resiliente. En otras palabras, a tener la fortaleza para recuperarte frente a la adversidad. No sé si estás pasando por un momento difícil, por una adversidad. No sé si esta pandemia no solamente trajo un virus a tu vida, sino que también trajo una crisis, un problema, una adversidad, y de repente estás viendo las nubes grises. En ocasiones nosotros encontramos circunstancias difíciles, traumas que a veces nos afectan y que nos impiden desarrollar toda la visión de cercana o futura que todos y cada uno de nosotros tenemos. Cuando hablamos de resiliencia, me llama la atención que la palabra viene de resilo, que quiere decir resaltar o rebotar. En otras palabras, cuando somos resilientes tenemos la capacidad de enfrentar situaciones adversas y rebotar, superarlas, para levantarnos a esferas muchísimo más grandes. Por el contrario, las personas que no son resilientes se quiebran, se derrumban, no saben cómo enfrentar las cosas, y eso pues obviamente disminuye su capacidad de reacción y sobre todo de superación en la vida. ¿Qué podemos decir si queremos ser resilientes? Y es que necesitamos aprender a controlar nuestras experiencias y no que tus experiencias te controlen a ti. Necesitas también tener la habilidad para comprometerte con actividades a largo plazo, aún cuando vengan momentos difíciles, pero también aprender a adaptarnos a los diferentes cambios. La pregunta que te estás haciendo es: ¿y yo cómo sé si soy una persona resiliente? Simplemente yo te hago esta pregunta. Cuando sufres una derrota, te pregunto, ¿examinas tus limitaciones para que no vuelva a suceder? ¿O simplemente te quedas en la autocomiseración? Por ejemplo, otra pregunta. Cuando tienes un problema serio, ¿decides luchar o decides rendirte? Esa respuesta va a decir mucho de qué tan resiliente o no eres. Pero también cuando tienes éxito, la pregunta es: ¿compartes el mérito con otras personas que también participaron contigo? Porque eso es importante, ¿no? Y cuando vienen cambios, muy importante, ¿los ves como un desafío interesante o simplemente los ves como algo que te está frenando para seguir adelante? Lo que te quiero decir es que, insisto, debes de ser resiliente
Porque la resiliencia, que es la capacidad de rebotar, de seguir adelante en circunstancias adversas, pues te va a ayudar a autogestionarte, a ser fuerte para enfrentar los problemas de la vida que innegablemente a todos nos va a suceder. Me llama la atención, como siempre, que en la Biblia está la historia de un hombre llamado José en el Antiguo Testamento, uno de los hijos de Jacob. José experimenta cualquier cantidad de circunstancias adversas. Sus hermanos le tienen envidia, casi lo matan, lo venden, termina como esclavo, termina sirviendo a su jefe y luego la esposa de su jefe lo calumnia. Su jefe obviamente le cree más a su esposa que a él, termina en la cárcel. Y lo que te quiero decir es que José, aunque tenía una promesa de parte de Dios, vivió muchos años en circunstancias difíciles. Creo que José tenía todas las razones para ser una persona aburrida, tenía todas las razones para ser una persona amargada, tenía todas las razones para ser alguien resentido, porque él podía decir: la vida me ha tratado mal. Pero José decide ser resiliente. En Génesis 45 él va a empezar a decir: ¿saben una cosa? A sus hermanos, cuando él se da a conocer, cuando se descubre delante de sus hermanos, ¿saben una cosa? No fueron ustedes que me enviaron a Egipto, fue Dios el que me envió a Egipto. Y entonces aquí podríamos incluir la resiliencia que viene de Dios. Dios le dio la capacidad a José de ser resiliente, de levantarse a pesar de la adversidad. Y José entonces entendió que en toda adversidad había un propósito. Él les dijo a sus hermanos: tranquilos, no fueron ustedes los que me enviaron, fue Dios el que me envió para preservarles a ustedes de vida. Así que tranquilos, mi corazón está bien con ustedes, no voy a tomar ningún tipo de represalia contra ustedes. Extraordinario lo que hace José. Y es que definitivamente una persona resiliente sabe que no tiene sentido guardar rencor. Pero José, insisto, no es una resiliencia humana. No te estoy diciendo que esto lo puedes lograr en tus fuerzas. Te estoy diciendo que la resiliencia que aprendemos en José es una resiliencia fruto de entender el propósito de Dios en su vida de oración. La invitación es: si te está costando superar una crisis, una adversidad, un desengaño, un momento difícil, algo que el huracán de la pandemia generó en tu vida, quiero decirte que en Cristo, en Dios, Él puede darte la fortaleza para seguir adelante. Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ir a Jesús es entonces encontrarte con la fuente de aquel que te quita toda carga, de aquel que toma tus problemas en tu alma y en tu corazón y te da la fuerza para seguir adelante. Qué maravilloso saber que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, Dios nos da la fortaleza, la resiliencia de rebotar, de levantarnos y de seguir adelante. Con José aprendemos que sí es posible, de la mano de Dios, ser resiliente. Y más adelante, los años avanzan y su papá en Génesis 49 va a hablar de José y va a decir: José, aunque te hicieron daño, aunque te lanzaron lanzas, aunque te hicieron lo que fuera, dice, tu arco se mantuvo firme, te mantuviste firme. José, el papá alaba a José y reconoce la fortaleza que tuvo José, pero estoy convencido que José no se la va a atribuir a sí mismo, que José va a decir: es que yo tuve resiliencia porque Dios me dio la capacidad de ser resiliente. Así que hoy te quiero decir en Despertando con Dios, cualquiera que sea tu dificultad, tu problema, no estoy diciendo que tal vez desaparezca en un instante, sin una mentira decírtelo, pero lo que sí te quiero decir es que Dios te da la fortaleza, la capacidad para levantarte y para seguir adelante. Si pones tu confianza en Dios, si pones tu esperanza en Dios. Gracias por permitirme hacerte compañía cada mañana
Esto es Despertando con Dios, el corazón de Dios para tu corazón. Soy Ferney Largo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te sustente, que te saque adelante. Te envío un abrazo virtual gigante. No te veo, pero te siento. Mañana otra reflexión. Chao. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el